Saludos y bendiciones, amada iglesia. Es un grato honor para mí poder saludarles y bendecirles como pastor principal y junto con mi esposa poder abrazarles de manera cariñosa y desearles bendición en medio de la retante situación que ustedes enfrentan, no solo con valor, sino también con gran fe en el Señor. Hemos tenido algunas temáticas durante los últimos meses que impulsan al cristiano a una vida en el Espíritu, a una plenitud en el Espíritu, a una transformación en el Espíritu. Y la temática para septiembre la hemos titulado Cristo vive en mí. Creo que logrado a una renovación espiritual, logrado una transformación con el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu de Dios, nos toca ahora cumplir la labor para lo cual el Señor constituyó la iglesia. Estoy hablando de la gran comisión y estoy hablando de que podamos predicar el evangelio a toda criatura. Y la forma de hacerlo es que el poder de Cristo en la persona del Espíritu Santo vive en nosotros y que nosotros podamos hacer morir en nosotros las obras de la carne y poder vivir de manera victoriosa la vida gloriosa de redención y salvación y también de poder sobrenatural que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Por eso es que el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, dice de la siguiente forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son palabras del apóstol Pablo, aunque es para cada creyente. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de su propia crucifixión. Porque no se trata de una crucifixión literal, sino una crucifixión espiritual. Si Cristo dio su vida por mí y Él se crucificó para que yo pueda vivir en Él, es obvio y es necesario que cada uno de nosotros crucifiquemos nuestro viejo yo. Es una crucifixión personal, aunque espiritual. La idea es hacer morir el pecado en mí para que entonces yo pueda, con la vida en Cristo, ante un mundo incrédulo, poder testificar de lo que significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso creo que Cristo vive en mí es el método evangelístico más poderoso que nosotros como iglesia podemos tener. Evangelizar hoy y en la Venezuela actual no es algo fácil. Hay tanta necesidad, hay tanta confusión, hay tantos sueños que han muerto. Hay tantas familias heridas, hay tanto éxodo y tanta diáspora de lo que significa un país esparcido en el resto del mundo. Es lógico que Venezuela vive más es duelo. Pero sin embargo, la iglesia no se puede sumergir en un duelo. Es decir, que aunque nos duele y lo padecemos, tenemos que levantarnos. Tenemos que salir de cualquier estado de postración. Y por eso creo que la única forma es que hagamos morir en nosotros no solo el pecado, sino que también nosotros podamos crucificar, digamos, nuestros estados de desaliento, de abatimiento, de desesperanza y de depresión. Tenemos que de alguna u otra manera permitir que Cristo, por medio del Espíritu Santo, viva en nosotros, para poder levantarnos. Sin duda que la Iglesia Cristiana Filadelfia, como institución organizada y como institución espiritual, llamada a cumplir el gran propósito de predicar el evangelio a toda criatura, necesita salir a las calles, necesita hacer evangelismo en los lugares donde hay mayor necesidad. Estoy hablando de hospitales, cárceles, aún en las calles la gente deambula sin vista, es decir, como sin mirar para ningún lado. Son como zombies que están caminando preocupados y envueltos en cómo viviré mañana cuando no puedo vivir hoy. Y esa situación desgastante, agotadora
de que no se puede disfrutar ni siquiera un buen descanso nocturno porque no se puede dormir ni en paz por el calor, por la falta de electricidad, por los altos niveles de escasez de las cosas, por la delincuencia desatada y una criminalidad que es impune. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que la vida es difícil y no quiero hoy traer tantas malas noticias que ustedes viven y padecen, o digo, vivimos y padecemos, porque aunque no estoy dentro de Venezuela, sí lucho, sí lloro, sí sufro, al igual que ustedes. Sí lo hago, porque son como mis hijos. Además, el resto de mi familia también vive allá en Venezuela, y por eso yo también estoy, de alguna u otra manera, de rodilla, pidiéndole a Dios que tenga misericordia y que pueda traer el nacimiento de una nueva nación para la gloria de Dios, y que toda esta maldad, toda esta criminalidad pueda huir esparcida en sus vergüenzas, para que pueda la justicia de Dios precisamente levantar al justo y sobre todo su amada iglesia, y particularmente la Iglesia Cristiana Filadelfia. Estoy consciente de que aunque podamos como institución, como iglesia, tener nuevos métodos estratégicos de evangelismo, digamos personal o aún masivo, que sea eficiente como estrategia aplicada de forma adecuada en este país que se cae a pedazos. Pero con todo, mis amados hermanos, por más que la iglesia y cada ministerio de nuestra iglesia tenga una sabia estrategia evangelizadora para compartir el mensaje de Dios con otras personas, no hay como el evangelismo personal. Esa es la estrategia mayor, porque no es lo mismo que algunos ministerios de la Iglesia Cristiana Filadelfia puedan crear sabias estrategias en cualquier segmento, niños, jóvenes, hombres y mujeres de la iglesia, matrimonios, cada segmento de la congregación, aún los hermanos y hermanas de edad dorada. Todos podemos tener como ministerios estrategias muy sabias, muy valientes, pero no habrá como una congregación que está compartiendo el evangelio en cada rincón por donde camine, ande o esté. Ese evangelismo será explosivo. Que podamos morir a nuestras verdaderas necesidades, no porque no la merezcamos, pero digo, confío en Dios, que Dios proveerá, y si trabajo con la fe de que Dios va a rendir lo que estoy produciendo, pero me dedico a compartir el evangelio, en lugar de lamentarme y quejarme mucho y compartir como lo comparten la gente hoy, los que no conocen a Dios. El lamento es constante y tiene base, y no pretendo burlarme de eso, pero lo que quiero decir es que en vez de que la iglesia caiga en ese lamento, de compartir las mismas malas noticias y todas las tristezas que realmente padecen, si compartimos el evangelio, si en cada lugar compartimos el evangelio, estaremos dejando que Cristo viva en nosotros, y nosotros, aunque suframos, estaremos muriendo, siendo crucificados, para poder precisamente, como verdaderos testigos del poder de Dios, poder sufrir como mártires lo que vivimos, pero compartiendo con otros un evangelio transformador, salvador y triunfante. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva estaba en peor condición que nosotros, porque era una iglesia perseguida por un imperio romano sanguinario, pero sin embargo ellos compartían el evangelio, donde quiera que llegaban compartía el evangelio. Les invito, amada Iglesia Cristiana Filadelfia, amados hijos e hijas del Señor, les invito, donde quiera que ustedes estén, en su vecindario, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que estén, en el transporte donde estén, por donde deambulen o caminen, compartan el evangelio de Jesucristo. Oren por los enfermos. Compartan el evangelio de esperanza con el que sufre y ha perdido la esperanza. Levanten al que está caído. Denle ánimo al que está deprimido.
fortalezca al que está débil. Compartan el Evangelio de Jesucristo, porque es la única forma de que Cristo comience a vivir en nosotros y nosotros haciendo morir aquello que Dios cuidará, porque Dios cuidará de mí, cuidará de mi familia, pero no permitiremos que ni un alma abatida en nosotros nos llene de tanto miedo que no podamos compartir el Evangelio. No permitiremos que un cuerpo que aunque se desgasta y a veces hasta se enferma, porque cuánta necesidad hay de personas que están enfermas en Venezuela, cuántas personas padecen de desnutrición, cuántas personas realmente están en ese estado de desaliento y de depresión. Yo lo comprendo y lo hablo con compasión, pero no podemos dejarnos morir en esa condición. Por eso es que el Señor, cuando ve al profeta Elías, lo cual está narrada esta historia en Primera de Reyes capítulo 19, cuando lo ve precisamente todo fatigado, todo extenuado y deprimido, el Señor Todopoderoso lo fortaleció y lo levantó, pero le dijo bien claro, cuando ya lo vio renovado en fuerzas, le dijo: largo camino te resta. Y más aún le llegó a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Largo camino te resta. Y a nosotros nos resta un largo camino todavía, pero es un camino en el cual Cristo va delante. El Cristo victorioso va delante. No sé cuántos le pueden dar gloria a ese Cristo victorioso. Y va delante de ti para que tú puedas, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la resurrección, puedas compartir el Evangelio transformador, renovador, pero sobre todo salvador. Lo puedas compartir con otros que están realmente sin esa esperanza. Porque yo me pregunto, si la iglesia está afectada en medio de esta grave crisis destructiva que vive el país, ¿cómo estarán de afectados aquellos que no conocen al Señor? A los que viven sin esperanza. Y entonces también me pregunto, ¿y cómo oirán ellos de Cristo? ¿Cómo sabrán de Jesucristo? Pues obviamente nosotros tenemos que predicarles. Y por eso Cristo quiere vivir en nosotros. Pero yo debo hacer morir no solo el pecado en mí, sino que también tengo que hacer morir, yo diría al momento temporalmente, mi propósito, mi propia voluntad personal, mi ego, mi yo. Yo tengo que hacerlo morir al momento, no porque no tenga derecho a que Dios pueda atender mis sueños, mis ideales, pero es que al momento tengo una obligación también, que es compartir el Evangelio con personas que están peor que nosotros, porque están perdidos, están sin Cristo. No es lo mismo un creyente que por necesidad pueda inclusive enfermar y morir, porque tiene la esperanza de gloria de la vida eterna. Pero ¿se pueden ustedes imaginar una persona que no conoce a Dios, que sufre la enfermedad, sufre el hambre y luego la muerte y no tiene vida eterna? Pasa una situación peor que la que ha vivido terrenalmente. No permitamos que muchos sean totalmente destruidos, porque no hay duda, quien está destruyendo a Venezuela, aunque puedan haber seres humanos que se prestan a esta iniquidad y a esta perversión, no hay duda que el que está detrás de toda esta estrategia destructiva es aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir. Es Satanás, el cual, si ustedes se ponen en este momento de pie, en el nombre de Jesucristo, con ustedes me pongo en este momento de acuerdo, y si usted levanta las manos hacia lo alto donde está el Dios Todopoderoso, tomamos autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesucristo reprendemos a Satanás, a sus huestes de maldad y a todo hombre que se preste a esta iniquidad. Y en el nombre de Jesucristo reprendemos el mal y rechazamos el estado de las tinieblas y rogamos que la luz resplandezca pronto en nuestra nación, pero que la iglesia como antorcha siga alumbrando y llevando el Evangelio de Jesucristo a cada rincón,
porque no vivimos nosotros, porque aunque tengamos que padecer, hacemos morir tanto la carne que nos dedicamos solo a buscar la presencia de Dios y a compartir el evangelio transformador y salvador con toda alma necesitada que Dios pueda colocar en nuestro camino. Así que, amada iglesia, te bendigo en este día. Que el Espíritu Santo sea el que te supla cada necesidad para que tú puedas precisamente descansar. Pero al mismo tiempo no es un descanso para tu comodidad y tu confort. Es un descanso para que en medio de las fuerzas renovadas y de todo ese cuidado que da el buen pastor, tú te puedas dedicar a compartir el evangelio con toda criatura. Que no te avergüences del evangelio, porque el evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Quiero en este momento que recibas la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu de Dios, y que la palabra de Dios resplandezca en ti. Quiero que compartas el evangelio. Quiero que salgas de cualquier estado en el que te encuentres y te levantes en el nombre de Jesús. Y si ves a otra persona, tómale de la mano, sobrelleva con él o con ella su carga y levántalo y llévalo a compartir el evangelio contigo, porque si dos o más se ponen de acuerdo a compartir el evangelio, te puedo garantizar que Cristo viviendo a través de ese grupo, muchas almas serán salvadas. Muchas almas serán salvadas. Así que a cada ministerio deben elaborar estrategias evangelísticas adecuadas a la situación real, pero también a cada creyente de la iglesia yo lo invito, porque no podemos tampoco llegar al templo y esperar solo recibir que nos ministren, y cuando salga del templo no tengo la capacidad de dar de gracia a otro lo que de gracia recibo en cada culto, en cada administración que la iglesia hace. Yo tengo en la calle que compartir el evangelio, porque es la única manera de que Cristo vive en mí. Así que quiero abrazarles una vez más, quiero bendecirles. Estamos preparados en octubre para celebrar la Biblia, para celebrar el mes completo de la palabra de Dios, y en noviembre estamos preparando nuestro aniversario como iglesia, porque aunque al momento pueda haber situaciones difíciles, la iglesia cristiana Filadelfia sigue victoriosa, levantándose, porque tiene una congregación valiente. Ustedes son valientes, mi amada iglesia. Siempre hago seguimiento de los cultos de oración por medio de internet, por medio de fotografías, de videos. Siempre estoy muy pendiente de los domingos, de los 3 cultos, siempre. Y todos los días me comunico de alguna u otra manera con alguno de los líderes para orientarle, para respaldarle, porque mi corazón está allí. Y pronto nos veremos. Pronto nos veremos al terminar algunas cosas que tengo que terminar. Regresaré, amados hermanos, y juntos no solamente vamos a seguir esta buena batalla de la fe, sino que juntos vamos a compartir la victoria de ver una Venezuela libre. Yo no sé cuántos alaban al Señor. Tendremos pronto, porque Venezuela está de parto. Pronto nacerá una nueva Venezuela, así que no desmayen. No me desmayen, amados hijos e hijas. Levántense, permitan que Cristo viva en nosotros, porque el Cristo victorioso que resucitó con poder y gloria, ese Cristo quiere levantarte a ti y te quiere usar. Y te quiere usar en el peor tiempo. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él. Que tu alma no te turbe. Que tu cuerpo no desmaye. Levántate tú, iglesia amada, y resplandece. Resplandece y muéstrale a un mundo que Cristo ha resucitado, que Cristo vive y que Cristo entiende la situación, pero al mismo tiempo que tengan la esperanza de salvación. Que el Señor les bendiga. Junto con mi esposa les abrazo. Les bendecimos. Sigan hacia adelante y denle en este momento mucha gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Comience a alabar a Dios en este momento. Comience a alabar a Dios, por favor. Cierre sus ojos y levante las manos al cielo. Y permítanme orar y bendecirles.
Padre eterno, Dios todopoderoso, coloco la iglesia, tu iglesia en tus manos. Una hermosa iglesia que ha vivido momentos críticos, que ha peleado grandes batallas, pero que ha conquistado territorios y que ha avanzado triunfante en medio de muchas circunstancias. Y una vez más esta iglesia vencerá en medio de esta crisis y volveremos a seguir viendo cada día tu gloria. Señor, que tus hijos tengan fuerza. Te pido en el nombre de Jesús que sanes ahora al que está débil y enfermo. Levántalo, restáuralo, bautízalo con tu espíritu. Aquel que está jugando con el pecado, redargúyelo, Señor. Permite que entienda que Cristo es el que debe vivir en él y en ella, no el pecado. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Desde el punto de vista espiritual, mi carne tiene que morir para que mi naturaleza espiritual permita la vida de Cristo y que el mundo pueda ver en mí la vida de Cristo. Así que te pido, Dios, que levantes a esta iglesia, la fortalezca, la vives en medio de tiempos difíciles, que renueves en ellos los dones, que puedas renovar también el fruto del Espíritu. Te pido, Señor, que esta iglesia sea espiritual. Llénalas de poder, unge sus manos para que puedan orar por los enfermos y ser sanados, para que puedan aún orar por los que están cautivos y los que están en opresión y en posesión demoníaca y sean libertados. Señor, unge esta iglesia, porque la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros vamos a seguir compartiendo el evangelio glorioso de Jesucristo. Gracias, Dios, por esta amada congregación. Gracias por esta iglesia valiente de hombres y mujeres que realmente son gente de fe. Gracias, amada iglesia. Les bendigo. Dios me les guarde. Dios me les bendiga. Sigan adelante y pronto nos vemos.